Muy buenas tardes a todos, a los especialistas de UGEL y DRE de todas las regiones. Sean ustedes bienvenidos a esta asistencia técnica articulada que vamos a dar inicio en este momento. Lleva por título esta asistencia Orientaciones pedagógicas específicas para el uso de los materiales educativos en instituciones educativas multigrado. Antes queremos darle la bienvenida, indicarles algunas acciones que debemos realizar, como registrar su asistencia, ¿no? Verificar algunos aspectos para poder escuchar atentamente esta asistencia y también ver los tiempos. En primer lugar, vamos a señalar el por qué o la importancia del tratamiento de esta temática, el por qué hemos decidido trabajar en esta asistencia técnica, este aspecto, ¿no? Y el nudo crítico o la situación que obstaculiza el desarrollo eficiente en una determinada etapa de los procesos de la gestión educativa es la dificultad en el proceso de orientación pedagógica y asistencia técnica a docentes para la integración de materiales educativos en el proceso de enseñanza y aprendizajes en aula multigrado, por parte de los especialistas de primaria, de las DRE y UGEL. ¿Cuál es el propósito del día de hoy en esta asistencia? Brindar justamente esas orientaciones pedagógicas a ustedes especialistas en el acompañamiento y asistencia técnica a docentes para la integración de materiales educativos que faciliten la atención de la diversidad en aulas múltiples. El producto, lo que vamos a trabajar el día de hoy, son los medios que vienen a ser medios verificables que evidencien el cumplimiento del objetivo. Será un listado de acciones pedagógicas a desarrollar en la asistencia técnica a docentes con el motivo de promover la integración y el uso efectivo de materiales educativos en el aula multigrado. El día de hoy tendremos la participación de los colegas especialistas de aquí de la DICER, ¿no? Y vamos a tener a Betty Chupurgo Castañeda, a Rodrigo Muscol García, a Luis Alberto Pérez Escobedo, Saúl Cabanillas, Rocío Solano y quien le habla, Marilena Sosa. Dentro de las orientaciones pedagógicas específicas para el uso de los materiales, ya vamos a tener como primer tema el rol de los materiales educativos en el desarrollo de las competencias, ¿no? En 15 minutos que se van a desarrollar, estos 15 minutos. Como segundo tema, vamos a tener el uso pedagógico de los materiales educativos para la atención multinivel en aulas multigrado. En esta sección vamos a tener 5 actividades. La primera de ellas tiene que ver con la descripción de las láminas de comunicación, ¿no? Una ponencia sobre esa lámina de comunicación por 20 minutos. Luego tendremos como actividad 2 todo lo relacionado al kit de la biblioteca, con una duración de 15 minutos. En la actividad 3 tendremos también igual la descripción de las láminas de matemática, una duración de 20 minutos. En la actividad 4 se trabajará con el área de personal social, los materiales que vienen a ser las láminas, en un total de 15 minutos. Y finalmente, en una actividad 5, los materiales del módulo de ciencia y tecnología por una duración de 20 minutos. Entonces, vamos a dar inicio ahora, en el cierre vamos a tener por 5 minutos una ronda de preguntas. Algunos de ustedes ya pueden ir, a medida que se va dando la asistencia, podrán ir registrando sus preguntas, inquietudes, algún comentario por el chat, ¿ya? Y también luego podrán hacerlas verbalmente en ese lapso de tiempo, ¿no? Y finalmente se dará un tiempo para la elaboración de producto, formulario Drive por 5 minutos. Entonces, una vez que ya tenemos esto, vamos a iniciar esta primera parte, o este tema 1, con el rol de los materiales, ¿no? ¿Qué vienen a ser estos materiales? ¿Por qué son importantes estos materiales? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué sucede cuando un material educativo se utiliza solo como recurso de consulta
y no como una herramienta para promover el aprendizaje. Yo creo que esta pregunta va a detonar un poco la problemática, ¿no? Y es por eso que hemos visto la necesidad de trabajar este aspecto. Pasamos, por favor, Manuel. Bien, vamos a precisar en este momento algunas ideas básicas. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a ver las diferentes actividades van a ver el uso, la importancia, los beneficios, fortaleza de cada uno de los materiales educativos, ¿no? Y cómo contribuyen al desarrollo de competencias, ¿no? Y como aspecto transversal también el desarrollo de este pensamiento crítico del que muchas veces hablamos. En ese sentido, vamos a ver la primera idea es que los materiales educativos como mediadores del aprendizaje, ¿no? No constituyen un fin en sí mismos, me estoy refiriendo a los materiales, sino que van a ser recursos que ayudan a los estudiantes. ¿En qué nos van a ayudar? Por un lado, a explorar y comprender conceptos, ¿no? Esto es muy importante. Este aprendizaje que queremos que se construya tiene que tener un soporte y en este caso viene a ser el material muy valioso y que también tendríamos que tener algunas estrategias y algunas precisiones de cuál debe ser su uso. Por otro lado, resolver problemas y situaciones propias del contexto. A medida que se van a ir desarrollando la asistencia, vamos a poder ver cómo estos materiales permiten explorar y comprender estos conceptos, cómo ayuda a resolver estos problemas y situaciones del contexto, ¿no? También nos van a permitir interactuar con información diversa, y esto tiene que ver mucho con el tema del desarrollo de la autonomía, ¿no? Cómo el estudiante puede acercarse, puede buscar, puede investigar a través de estos materiales. Y también el aspecto de construir aprendizaje de manera autónoma y colaborativa. Todos estos aspectos van a contribuir también no solamente al desarrollo de las competencias, sino también de manera transversal, como ya les había mencionado, el pensamiento crítico, divergente, el razonamiento y la creatividad en los estudiantes. Pasamos, Manuel, por favor. Por otro lado, ¿cuál es el otro aspecto al que contribuyen los materiales educativos? Esa relación, eso tenemos que tenerlo claro, esa relación entre materiales educativos y el desarrollo de competencias del que ya estamos hablando. ¿De qué manera se da? Estos materiales educativos van a favorecer el desarrollo de competencias cuando permiten, solo, ojo, cuando permite que nuestros estudiantes, primero, actúen frente a situaciones significativas, ¿no? Que lo hemos visto en diversas oportunidades, tanto en la asistencia técnica virtual como en los talleres presenciales, ¿no? Todo el tema de las situaciones significativas, cuáles deben ser sus características y cómo hacemos que realmente promuevan el desarrollo de competencias. Por otro lado, el tema de movilizar conocimientos, habilidades y actitudes, ¿no? Reflexionar sobre sus propios procesos de aprendizaje y también producir evidencia a sus productos. Si nosotros hemos tenido hasta ahora una mirada sesgada de lo que son los materiales, que solamente me sirven de apoyo, ¿no? Yo creo que el día de hoy va a cambiar ese pensamiento, esa mirada o ese paradigma, porque los materiales en su uso y en su, digamos, en el concepto propio de lo que son, ¿no? Va a contribuir muchísimo a lo que es el desarrollo de las competencias, de la formación integral de nuestros estudiantes. Pasamos, Manuel. El tercer aspecto, pasamos, por favor. El tercer aspecto tiene que ver con las particularidades en el aula multigrado, ¿no? Cómo estos materiales van a cobrar una especial relevancia, ¿no? En las aulas que atendemos, en las aulas multigrado. Como ustedes pueden ver ahí la imagen, nos van a permitir atender diferentes niveles de aprendizaje de los estudiantes, van a favorecer un trabajo autónomo, las experiencias diferenciadas y la interacción entre estudiantes, ¿no? Atender diferentes niveles de aprendizaje de manera simultánea, que es una característica propia de las aulas multigrado, y cuando hablamos de una atención multinivel, cómo tendríamos que trabajar, ¿no? De manera simultánea, de manera diferenciada. ¿Eso nos va a permitir los materiales educativos? Por supuesto que sí, y ahora lo vamos a ver cómo se hace en diferentes maneras, en diferentes áreas, ¿ya? El favorecer el trabajo autónomo de algunos grupos, mientras que el docente atiende a otros, ¿no? Ese es un aspecto que también ya lo conocemos, ¿no? En los diferentes grupos que tenemos y la atención que vamos dando,
cómo este material educativo nos sirve, ¿no? Como ese andamiaje, para que los niños sigan trabajando de manera autónoma. El generar experiencias de aprendizaje diferenciadas. Si yo brindo una atención diferenciada, tiene que ir de la mano no solamente las acciones, las estrategias, sino también los recursos, o mejor dicho, los materiales que nos van a acompañar para poder trabajar con ellos. El generar estas experiencias de aprendizaje y finalmente promover la interacción entre estudiantes de distintos grados. Entonces vamos a dar inicio ahora a esta descripción, a este aspecto donde me dicen de qué manera voy a utilizar estos materiales educativos. Entonces, antes de pasar nosotros a la primera parte del tema 2, que es el uso pedagógico de los materiales educativos para la atención multinivel en aulas multigrado, que vienen a ser en la primera parte de las láminas de comunicación, se les va a dar un minuto para que puedan registrar su asistencia a los que han entrado recién o los que están entrando recién, para que nos evoquemos, digamos, del todo al tema, ¿no? Y no nos estemos distrayendo con el tema de la asistencia y todo eso. Entonces tienen un minuto para registrar, por favor, su asistencia antes de continuar. Muy bien, y cualquier duda, cualquier pregunta la pueden ir escribiendo en el chat. Por favor, les hemos dado un minuto para registrar su asistencia. Tenemos algo menos de 30 registrados y hay más de 100 personas. Así que, por favor, háganlo ahorita, ahí tienen el link de asistencia. Si no, sería bueno, Manuelito, volverlo a poner al chat. ¿Ya? Bueno, estimados colegas, estimados especialistas, vamos a continuar con la asistencia técnica. Y ahora tenemos a nuestra compañera Betty Chupurgo Castañeda, que se va a hacer cargo de lo que es láminas de comunicación. Betty, por favor. Muy buenas tardes, estimados especialistas. Un gusto saludarlos. El inicio de esta tarde, esta asistencia técnica, justamente tiene la finalidad de conocer nuestros materiales que están en nuestras instituciones educativas multigrado, y justamente frente a las visitas que hemos realizado, hemos encontrado que muchos maestros conocen, pero también hay algunos que todavía desconocen de los recursos materiales que están dentro de nuestras aulas. Cuando se les ha ido consultando si contaban con los materiales, ellos decían que desconocían, y cuando nosotros íbamos a buscar en su almacén donde lo tenían depositado, sí estaban las láminas, los textos escolares, los recursos de matemática, y justamente esta asistencia técnica es un poco para nosotros como especialistas también de cómo ir acompañando a nuestros maestros. Y ahora les vamos a presentar a ustedes las láminas de comunicación. Manuelito, continuamos, por favor, Manuel. A ver, tenemos las láminas de lectura. Muchos de ustedes sé que de repente los han visto, los conocen, o algunos también quizás desconocen, ¿no? Me gustaría hacerles la pregunta a ustedes. ¿Conocen estas láminas que llegaron a las instituciones educativas multigrado de su ámbito de ustedes? ¿Qué tipo de textos contienen estas láminas? Mediante el chat vamos contestando, por favor, y me van mencionando si los especialistas de UGELES conocen o no estas láminas de lectura. Por favor, vamos escribiendo, se les va a dar la oportunidad de que puedan escribir en el chat. Por ahí nos dice Pilar, no los conozco, no los ha visto, ¿no? A ver, hay varios especialistas, tenemos la participación de casi 110 especialistas, ¿ya? Eh, y muchos nos dicen que no los conocen. Muy bien. A ver, Cristina también nos dice, no los conozco, Johnny tampoco. Algunos que por ahí dice, hay textos narrativos, desconozco. Miren, aquí alguien nos dice, buenas tardes con todo el equipo. He ido visitando lecciones y en las visitas no los he visto. Este año se ha entregado cuadernos de trabajo a lecciones de multigrado. Muy bien, estas dotaciones que les estamos presentando son dotaciones 2025, 2026, que sí han llegado a las instituciones educativas. Como muchos de ustedes mencionan, no las hemos visto, y tal vez ha sido también una parte de quizás darles a conocer
conocer a ustedes para poder sensibilizar a los maestros, porque ellos lo tienen guardado. O hasta pasa lo siguiente, no sé si alguno ha visitado, lo tienen las láminas dentro de las aulas, están colgadas en las paredes, pero los maestros no lo usan, no saben la utilidad. Estas son láminas, ¿ya? En este caso, láminas de lectura. Estas láminas de lectura, por ejemplo, nos divertimos leyendo una fábula, El pez dorado, tenemos, nos informamos qué buena noticia, lugar turístico del Perú, la Laguna de Paca, descubrimos el mensaje del afiche, alimentación saludable, cómo elaborar un manto shipibo, también tenemos otro texto y el Señor de las Papas. Mire, estas láminas, que son 6 láminas, han llegado a las instituciones educativas y generalmente se ha ido seleccionando que pertenezcan a diferentes tipos de textos. Como ven, por ejemplo, por ahí creo que, si no me equivoco, Nancy decía, son narrativos. Hay narrativos, como el caso del pez dorado, de la noticia. Tenemos textos descriptivos, argumentativo, instructivo y expositivo, justamente para mostrarles la diversidad de los textos que nosotros deberíamos estar trabajando en las aulas. Pero también estas láminas, aparte de que están en las diferentes tipologías, para un poco también en el aula el maestro pueda ir movilizando estos géneros textuales, es que hagan uso dentro de sus sesiones de aprendizaje o en el día a día. Continuamos, Manuel. A ver. Y aquí justamente les presento a uno de ellos. Por ejemplo, dice La Laguna de Paca. Este es un texto que nos está describiendo, ¿no? De la Laguna de Paca. Y es una de las formas que podemos ir pensando nosotros. Hemos visto, son 6 láminas, ¿no? Y la pregunta era, si fueran docentes, ¿cómo podrían utilizar estas láminas de texto con sus estudiantes? ¿Cómo las podríamos utilizar? A ver, por ahí, porque tendríamos que ir nosotros también orientando a los maestros. ¿Cómo podrían utilizar estas láminas? Si cojo la Laguna de Paca, a ver, ¿cómo las podríamos utilizar? Muy bien, Cristina. Cristina nos dice que podemos ir utilizando en el momento de las actividades permanentes. Excelente, Cristina, que nos va mencionando. Esta lámina podría ser en las actividades permanentes, podría estar en el sector que se podría trabajar en una parte de la lectura por placer. Por ahí nos dice Janino, en una sesión de aprendizaje, algo que ya está más planificado, con un propósito determinado. Muy bien, Janino, vamos participando, ¿no? Ahí nos dice, podemos ser parte del plan lector. eh, en esta lámina puedo trabajar el antes, durante, después, todo lo que es el proceso de la lectura. Puedo trabajar la competencia lee, ¿ya? Eh, y algo planificado. Muy bien, muchas participaciones. Entonces ahí vamos, Manuel, ¿me vas apoyando, por favor? Eh, Uno, podemos utilizarlo, como ustedes lo han mencionado, como un recurso dentro de una experiencia de aprendizaje, algo que ya con un propósito determinado, con una situación comunicativa ya planificada. Y como también mencionaron, estas láminas lo podríamos trabajar como un recurso de acceso libre que puede ser en las actividades permanentes para fomentar el hábito lector, la lectura por placer. Entonces, son diferentes formas que nosotros podemos dar la utilidad a esta lámina. Quizás el maestro una vez, de repente dice, oye, solamente lo tiene y en el aula está como un adorno, más no como un recurso pedagógico del cual pueda ir utilizando. Por acá me dice, buenas tardes, ¿todas las instituciones de universidades tienen este material? Sí, todas las que son de primaria, multigrado, monolingüe castellano, les ha llegado este recurso. Continuamos, Manuel. Eh, ¿Para qué se podría leer estos textos con sus estudiantes? Por ejemplo, ¿para qué podríamos leer? Como ustedes dicen, si nos vamos, si lo uso como un recurso dentro de una experiencia de aprendizaje, podemos leerlo para promover el turismo local, para conocer la riqueza natural del Perú, para organizar
un viaje imaginario, para compartir leyendas de nuestra comunidad, para leer por placer. Entonces, ese propósito, esa creatividad, esa didáctica, lo tiene que poner cada maestro. Y justo desde el rol de nosotros como especialistas está en que nosotros podamos difundir a que los maestros hagan uso de estos recursos, de estos materiales que tenemos. Continuamos, Manuel. Ahora vamos un poco a pensar y ubicarnos. Ya nos han dicho con un propósito libre, pero también con un propósito ya más dirigido, más direccionado. Por ejemplo, acá, si pensamos que es para promover el turismo y ponemos una situación comunicativa, la municipalidad de la comunidad desea elaborar una guía turística y necesita información sobre la laguna de Paca para promocionarla, ¿ya? Es una situación comunicativa. ¿Cómo podríamos trabajar esta lámina? ¿Ya? ¿Cómo podemos trabajar con estudiantes de diferentes niveles sin desarrollar actividades totalmente distintas? Es con el mismo texto, ¿cómo puedo trabajar con estos diferentes niveles? A ver, me gustaría que cada uno de ustedes pueda ir en el chat, por favor, compartiendo cómo podríamos orientar, cómo podrían trabajar estas láminas con los diferentes niveles, sabiendo que en este caso tenemos una sola lámina y en mi aula hay estudiantes de diferentes niveles. ¿Cómo lo podríamos trabajar? A ver, por ahí creo que ponía, puedo integrar a otras áreas también, dice muy bien, por ahí alguien que va, Jenny, ¿no? Jenny que va participando. Alguien igual, por favor, que podamos ir, ya, por ahí me dice, podíamos trabajar adecuando la ficha de las preguntas, ¿ya? Yo les comento que esta ficha, detrás de esta ficha, no necesariamente está lo que les voy a presentar, ¿ya? Pero en cada ficha, detrás de estas lecturas, de estas láminas, está ideas, sugerencias para cómo trabajar con el nivel 3, 4, 5, pero no solamente son sugerencias, ¿no? Y ahí nosotros podemos ir adaptando. Acá me dice, podemos elaborar resúmenes como punto de partida y luego un afiche de carteles entre otros tipos textuales. Muy bien. Este mismo texto se puede subir a la inteligencia artificial para que se adecue a los diversos niveles y podemos hablar del mismo tema, de la misma situación, elaborando fichas de comprensión, aplicando la gradualidad de acuerdo al estándar, haciendo adaptaciones, muy bien, ajustando la complejidad de las actividades según sus necesidades. Muy bien. Como ustedes han mencionado, entonces este mismo texto que está en esta lámina, nosotros podríamos adaptar, adecuar de acuerdo a cada nivel. Manuel, continuamos, por favor. Por ejemplo, ¿qué observa en los 4 niveles? Por ejemplo, aquí tenemos el nivel 2, el nivel 3, el nivel 4, el nivel 5, que son sugerencias abiertas, que no son las únicas. Como les digo, ni siquiera están las que están detrás de la lámina, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podríamos observar? Primero, tendríamos que observar de nivel por nivel y luego en cada nivel cómo se va la gradualidad. Si nosotros observamos tanto en el nivel 2, en el nivel 3, nivel 4, nivel 5, en cada nivel, sí o sí, tenemos que lograr trabajar esta combinación de capacidades. Si voy a trabajarle, tiene que obtener información, tiene que inferir, tiene que interpretar, tiene que llegar hasta reflexionar. Por eso dice, tienen que expresar si les gustaría visitar la laguna, explicar por qué, su expresión, dibujo, señalamiento, ¿eh? Mientras igual que en el nivel 3 pueden ubicar información, pueden explicar por qué las personas visitan la laguna, pueden relacionar la información leída, pueden comentar la importancia de cuidar los espacios naturales, expresión mediante conversación, dibujo comentado, un esquema sencillo. En el nivel 4 podrían realizar, identificar las características que hacen especial a la laguna, explicar el significado de algunas expresiones, relacionar la información de diferentes partes para explicar por qué se considera un atractivo turístico, sustentar qué información consideran más importante para incluir en la guía turística, sin salirme de la situación comunicativa porque se quería para promocionar una guía turística, ¿no? Muy bien, mire, en cada nivel
vamos viendo que trabajamos con el mismo texto, se comprende el texto, la gradualidad de las preguntas que se va trabajando, igual se combinan las capacidades, pero también cada vez hay una complejidad. Mientras que en el nivel 5, por ejemplo, pueden proponer mejoras o información complementaria para fortalecer su propósito comunicativo. Pueden presentar sus ideas mediante un folleto, un podcast, video o texto argumentativo. Si se dan cuenta, todos leen el mismo texto, todos pueden al final lo que han comprendido expresar oralmente, con dibujo, mediante conversación. Mira, hasta hay una diversidad de la forma de cómo pueden expresar de acuerdo a su nivel, ¿no? Y acá nos dice Cristina, se observa que todos los niveles trabajan el mismo texto, el mismo propósito comunicativo, pero con diferentes niveles de complejidad, desde la exploración de imágenes, identificación de información explícita, hasta la integración, análisis y propuesta de mejoras del texto, favoreciendo el desarrollo progresivo de la competencia. Muy bien, Cristina, que va participando. Y aquí Sabina nos dice que en el quinto ciclo también se puede identificar párrafo a párrafo la idea principal a través del sumillado, identificar el tema central. Como ven, en este caso, estas láminas de lectura, y justamente ha sido un poco seleccionado para presentarles esa diversidad y también que el maestro use esa creatividad de cómo poder trabajar con estas láminas. Y interesante lo otro que decían también, ¿no? Oye, en estas actividades permanentes, hay estudiantes que recién se están en el proceso, iniciando en el proceso de la lectura. Entonces, cómo de repente los niños del nivel 5 pueden ir apoyando a los niños del nivel 2, del nivel 3. Entonces, pueden ir intercambiando entre ellos y poder realmente que estas láminas no estén guardadas, porque estas láminas han venido en un paquete de una caja que está llenado. De verdad que en las visitas que he realizado, de todas ellas, en dos de ellas encontré que los maestros sí los habían puesto en el aula y también de otros cuatro maestros que estaban guardados. Ahora, el otro propósito fue el maestro que lo tenía. Decía, bueno, no sé si por ahí se había enterado de que iban a visitarlo, lo había colocado y tú le decías de qué trata, cómo lo puedes trabajar, tampoco tenía idea, decía, no, recién lo he abierto, recién lo he puesto, recién lo he colocado en la pared. Entonces, por ahí les invitamos que detrás de cada lámina hay las sugerencias para trabajar en cada uno de estos niveles. Así como tenemos las láminas de lectura, también hay unas láminas de imágenes. Continuamos, Miguel, Manuel. Tenemos láminas de imágenes. Acá me decía, a ver, dice, los estudiantes de grados superiores lee a los estudiantes del tercer ciclo pueden ir dibujando. Muy bien, Sabina, interesante la participación, pero nunca perdamos de vista, siempre el dibujo que pueda realizar el nivel 3 también tiene que estar relacionado con la comprensión del texto, que puedo yo dibujar o escribir según mi nivel de escritura, pero en relación a la comprensión del texto. Así como tenemos las láminas de lectura, también les ha llegado las láminas de imágenes. Estas láminas, ¿conocían ustedes estas láminas? ¿Las han visto? Estas ya no son texto, pero son láminas. ¿Ustedes las conocieron o tampoco? Por ahí mencionan que no las conocían, igual que las de lectura. Tenemos las láminas de imágenes, que son 5 láminas. Esta diversidad de láminas tenemos, por ejemplo, sobre una actividad productiva que es la artesanía, tenemos la pesca, tenemos sobre la feria agropecuaria, somos turistas, ¿no? Entonces, son láminas que nos están presentando esta diversidad de la que nosotros también podríamos aprovechar. Aquí, hay una gran libertad. Imagínense en estas láminas y justo no están como las de lectura, porque las de lectura, como hay un texto, ahí en este caso nos está orientando de cómo trabajar los niveles en el nivel 3. Aquí nos da todavía una apertura más grande a una creatividad de poder nosotros trabajar. Por ejemplo, estas láminas lo podemos trabajar con la competencia de lee,
con la competencia de escribe y también con la competencia de la oralidad. Y detrás de esto nos da ciertas sugerencias de cómo trabajarlas, pero también podríamos graduarlas. ¿Continuamos, Manuel? Por ejemplo, aquí tenemos esta lámina de la artesanía. ¿Qué situación comunicativa podríamos generar a partir de esta lámina? Manuel, ¿podemos continuar, por favor? Por ejemplo, con esta lámina podemos trabajar una situación. Participamos en una feria local para promover los productos de nuestra comunidad, entrevistamos a un artesano para conocer su trabajo, elaboramos recomendaciones para valorar y conservar las artesanías locales, compartimos nuestras experiencias al visitar una feria artesanal, observamos y dialogamos libremente sobre lo que sucede en la imagen, hasta podríamos trabajar como así decían en las actividades permanentes, hacer la escritura libre. A partir de esto, los estudiantes también pueden crear una historia, un cuento o de repente hacer una descripción también, que es en la parte de la competencia de escribe. Continuamos. Por ejemplo, acá, la situación comunicativa. Dice, la comunidad organizará una feria artesanal y necesita elaborar materiales para promocionar los productos que exhibirán. Manuel, seguimos, por favor. ¿Qué competencias comunicativas podríamos movilizar a partir de esta situación? Como les mencionaba, las tres competencias comunicativas podríamos movilizar con esta lámina. Podría ser la oralidad, la lectura o la escritura. Por ejemplo, en la competencia escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Podemos escribir textos para promocionar los productos artesanales de la comunidad. Continuamos. ¿Eh? Igual a pesar de que detrás de la lámina no hay unas orientaciones del nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, el maestro, desde la didáctica, desde la creatividad, puede hacer uso de esa gradualidad para poder trabajar estas láminas. Y como les mencionaba, en realidad, tanto las láminas de lectura como las láminas de imágenes son recursos abiertos y flexibles y va a depender mucho de cómo el maestro también pueda hacer uso. Y es más, estas láminas de imágenes te da una apertura hasta trabajar la oralidad, te le escribe, hasta lee lo que vas a escribir, vamos a leer, pueden leer los demás estudiantes. En realidad, las láminas en sí, el recurso depende de la creatividad, del uso que le pueda dar los maestros dentro del aula. Entonces, por ahí Janino dice, lee, escribe, se comunica, resuelve, realiza interpretaciones históricas. Bueno, hasta podemos integrar otras áreas, ¿no? Otras competencias que son matemáticas. Muy bien, hasta ahí solo los hemos dado a conocer esta primera parte, tanto las láminas de lectura y las láminas de imágenes que podemos aprovechar dentro de las aulas y que también podrían ser parte de nuestra situación significativa. Muy bien, agradecemos a Betty, que ha trabajado el uso de las láminas de comunicación para el desarrollo de las competencias. Vamos a igualmente un minutito. Por favor, regístrense, No registren hay en el link de minuto, la asistencia, ¿no? Para poder no, continuar. no hay ¿Ya? Por minuto, favor. dile, no hay minuto, le da un minuto, no, era, el minuto era para la última parte, no está para... Bien, entonces ahora vamos a continuar y tenemos a Rodrigo Moscol García, quien nos va a hablar sobre el kit de biblioteca para el desarrollo de competencias. Bienvenido, Rodrigo. Ok, muchas gracias, Mari. Buenas tardes con todos los presentes, especialistas de la SUGEL del país. Para continuar con este asunto del uso pedagógico de los materiales educativos para las aulas multigrado, en esta parte corresponde el tema del kit de biblioteca y quisiera antes de empezar precisar algunas de las inquietudes que se han venido presentando, lo que Betty ha estado señalando respecto a las láminas, es decir, las láminas, digamos, sí existen en las escuelas y a veces encontramos por ahí un cartoncito pegado a la pared o detrás de los armarios, justamente ahí se encuentran las láminas, ¿ya? Estas láminas vienen siendo año a año entregadas por el equipo de ICER. Las que estamos refiriéndonos son las del año 2024.
ya dotación 2024. El año pasado, 2025, llegó otra dotación de láminas, ya 2025, y junto a ellas ha llegado la dotación literaria de estos textos para el aula multigrado, que en realidad representan ser 18 títulos, y de cada título hay 6 ejemplares, es decir, para un número suficiente de estudiantes. Recuerden que a veces en un grado hay 2 estudiantes, 4 estudiantes. Ya cuando la escuela multigrado cuenta en un determinado grado más de 10, hay maestros que han hecho, digamos, algunos esfuerzos por intentar ver esta situación. Aquí podemos ver algunos de ellos, ¿no? Como por ejemplo Chimoc, el perro calato. Tenemos El Principito, que es una obra literaria clásica, ¿ya? Y también El Caballero Carmelo, que es una de las obras literarias clásicas. Eh, en este caso, a diferencia, digamos, de las láminas, las obras literarias, cuando estamos yendo a los monitoreos, sí las encontramos en uso de los estudiantes, ¿ya? Justamente en los primeros minutos de la sesión de cada día, los maestros han aperturado sus 25 minutos, digamos, como parte de su plan lector, para, digamos, de manera recreativa, digamos, los estudiantes leen, ¿ya? Mientras la maestra está haciendo algunas, digamos, situaciones de atención con otros estudiantes. Entonces, sí hay una utilidad de estas, digamos, textos que ha provisto la DICER. Y en este año con mucho más frecuencia. En esta orientación está en el sentido de qué uso le estamos dando para potenciar el pensamiento crítico y el razonamiento de los estudiantes. Y aquí vale decir mucho el tema de la mediación. Si bien es cierto, la lectura se hace por placer, ¿ya? Hay que sacarle, como digamos, entre comillas, el jugo, ¿ya? Y aquí entonces, ¿cómo movilizamos la lectura desde esa perspectiva del razonamiento y el pensamiento crítico? Entonces vamos a continuar adelante. Muy bien, gracias. Aquí vamos a mirar un primer momento, ¿no? Por ejemplo, podríamos trabajar, digamos, esta dotación de textos literarios, y a ellos se le puede sumar la dotación que llegó el 2020 en el tema de la pandemia, que son también alrededor de 120 textos, que además de literarios vienen también enciclopédicos, ¿ya? Y entonces el aula multigrado presenta digamos, recursos suficientes que pueden ser aprovechados. Y una primera entrada, en tanto, digamos, es algún recurso que ya queda para la escuela, deberíamos tener como un orden. Eh, Trabajar un proyecto de aprendizaje para ellos. Un proyecto que no solamente es leer, sino construir un espacio lector y un espacio funcional. En la dotación 2025 que ha llegado desde el año pasado, es decir, lo primero es que los estudiantes exploren los textos, ¿ya? Para que logren un acercamiento, para generar en ellos la curiosidad y también, digamos, puedan inclusive seleccionar sus propios textos para mirar el sentido que le van a dar a esos recursos. Y entonces, la exploración es bastante importante. Y ahí los estudiantes tienen que, bueno, hojearlos, digamos, tener ese contacto para despertar ese interés. Y luego, digamos, viene la otra etapa que es clasificar, pero también debatir. Y ahí está lo interesante del trabajo. Cómo lograr una negociación colectiva de todos los estudiantes del aula para que puedan clasificar. Es decir, el maestro no tiene que decirle cómo clasificar, sino son los estudiantes. Y ahí tenemos 2 textos importantes que llegaron desde hace 20 años, están ahí, que es el plan lector del tercer ciclo, es decir, de primero y segundo grado, que es un texto de color rojo. Y el plan lector del cuarto y quinto ciclo, y ahí nos señala tercero, cuarto, quinto y sexto grado, nos menciona que son justamente la forma de organización que tienen las escuelas de computación. Es un texto de color mostaza,
Entonces, ahí hay toda una organización, un reporte, ayudas, orientaciones de cómo los estudiantes pueden hacer ese trabajo. Y entonces es importante que los estudiantes lean ese texto, digamos, sobre el plan lector, según el grado que les corresponde, con la ayuda probablemente del maestro, si no pudieran leerlo, y puedan ellos proponer la forma en que puedan organizar su biblioteca de aula, porque es la biblioteca de los estudiantes. Eso es bastante importante, el sentido que les van a dar. Es mi biblioteca para que ellos cuiden además los textos, puedan establecer normas que les permiten decir, bueno, mi texto te lo vas a llevar si hacen un préstamo del libro hacia la casa, los cuidados que tienen que hacer, el registro que tienen que hacer, las devoluciones que tienen que hacer, etcétera. Todo eso tiene que movilizarse dentro de este proyecto de aprendizaje. Y luego ese está en el marco de la implementación que tienen que hacer. Entonces, eso es importante. Todos los estudiantes de cualquier nivel en el aula tienen que trabajar esta parte. Si no lo hubieran hecho, es decir, nunca es tarde empezar. ¿Ya? Ahora, ¿qué hago si yo tengo una unidad que ya la he planificado? Bueno, de manera paralela podemos darnos espacios para ir haciendo esta organización. Y así estén familiarizados, es importante desarrollarlo para que los mismos nazca desde los estudiantes esta forma de organizar, implementar como cosa suya y también puedan, digamos, irse empoderando de la diversidad de textos. Entonces es muy importante desarrollar este proyecto. Y la situación es nunca es tarde para empezar, ¿ya? Y adelante, Manuel. Bien, entonces ahora tenemos el tema de algo que ha caracterizado siempre el tema de la biblioteca, de una aula tradicional. Es, digamos, que dentro del modelo tradicional es el maestro quien tiene la llave, ¿no? Ahí justamente la imagen representa que la biblioteca está con candado. Nadie puede coger. Y en experiencias anteriores de monitoreo hemos encontrado que las cajas de los libros de la biblioteca de dotaciones anteriores, digamos, se han malogrado del sol o digamos de la humedad. Y cuando se han abierto, digamos, ha representado una alta curiosidad en los estudiantes por el contenido, ¿ya? Y se encuentran totalmente nuevos, ¿ya? Bien conservados porque nunca los han usado. Y estos recursos que cuestan, digamos, un buen dinero al Estado, que llegan al aula con, digamos, una cantidad de sacrificios, ¿ya? Que va del país central hasta la SUGEL, a la comunidad, donde participan los padres de familia para que lleguen hasta la escuela, finalmente no pueden quedar en las cajas cerradas o finalmente que se pierdan, ¿ya? Entre el cambio de un director y a otro, sino que inmediatamente hay que ponerlo a disposición de los estudiantes para el proceso del cual estamos muy bajos, que es el tema de la lectura. ¿Ya? Y no se trata que solo lean por placer, sino que hay que desarrollar mucho la mediación. El maestro en ese proceso tiene que tener en cuenta el nivel real de aprendizaje que tienen los estudiantes, ayudar, mediar, modelar con quienes lo necesitan, establecer lecturas en pares, ya movilizando la lectura de uno que sabe para el que no sabe, ojo, del que no sabe para el que sabe, como también del que sabe para el que no sabe. Entonces es muy importante generar esa dinámica. Bueno, algo les estaba hablando respecto, digamos, al tema de la ficha de préstamo. Ahí hay una imagen bastante sencilla que se puede complementar con otro tipo de elementos, de datos, como por ejemplo el autor del texto, ¿ya? Y digamos, en el caso del tercer ciclo de los estudiantes del primer grado que se están apropiando del código, representa para ellos un desafío que moviliza distintas habilidades en los estudiantes y representa el primer contacto, digamos, con el mundo del sistema alfabético, ¿ya? Porque va a empezar a preguntar, ¿y este título que está en la carátula? Ah, pues ese es el título. Y ya ahí, por la práctica, vas a ver qué es el título.
¿ya? Para adelante, cualquier libro vas a saber que eso que está ahí con letras grandes es el título, es el que tiene que irlo, digamos, escribiendo en la ficha de préstamo. Ahora, ¿cómo lo va a leer? Justamente el maestro le va a ayudar. ¿Con qué letra va a empezar? Fíjate que empieza Juanito, ¿con qué letra estará empezando de otro estudiante que tiene o, digamos, en el ámbito letrado del aula, tendrá que empezar a jugar con eso? Y entonces es bastante importante el uso de la biblioteca y iniciarlo a pesar de que estos textos se encuentren desde 2025 y los muchachos tengan una dinámica bastante, digamos, fluida, porque sí hemos encontrado que los niños lo leen, ¿ya? Ahora hay que ir más allá, ¿ya? Bien, adelante, la que sigue, por favor. Aquí encontramos un tema que tiene que ver con la característica del aula multigrado, que son los niveles de aprendizaje, ¿no? Ya sabemos que los estudiantes a veces de un determinado grado, así sea cuarto, quinto, pueden estar en un nivel menor, ¿no? Entonces, como el maestro en el conocimiento de esta heterogeneidad del nivel de aprendizaje de los estudiantes pueda, digamos, organizar sus tiempos en términos de la demanda cognitiva, ¿no? La decodificación en el caso de primer grado, la fundamentación a través de las imágenes, el aspecto lineal y repetitivo que tienen las palabras o las situaciones cotidianas concretas. Para el nivel 3, en el nivel 4 va un tema más complejo que son las inferencias, las motivaciones, y en el nivel 5 justamente el análisis crítico y el debate que tiene que irse generando respecto a la diversidad. Bien, la que sigue, Manuel. Bien, ahí encontramos en el nivel 3, para ser más claros, por ejemplo, tenemos un texto de a Tamus se le duele el diente, donde la imagen justamente representa una estructura que está en relación de lo que nos plantea las características del currículo nacional, ¿no? Cuyas características es narrativa y lineal, es una historia que está sostenida por el soporte visual, porque es la característica que deben tener los estudiantes del nivel 3. Entonces ahí tenemos esta situación. Adelante la siguiente, Manuel. En el nivel 4 ya encontramos algunas complejidades, como por ejemplo las tramas internas que aparecen dentro de la narrativa de los textos. Ahí, digamos, tenemos el sueño de Eduardo, tenemos la aventura de Rufo, que los estudiantes le van a encontrar sentido porque se compenetran justamente en la aventura que tiene este perrito Rufo, que es muy emocional para ellos. Entonces, es muy importante cómo engancharlos de esto, del enfoque esta parte. Entonces, en ese sentido, hay que movilizar justamente el razonamiento, la toma de posición de los estudiantes, etc. Continuamos, Manuel. En el nivel 5 justamente encontramos estos textos literarios que son más complejos, ¿no? Por la extensión quizás, ¿no? Pero además de esto, ya aparecen algunos elementos propios que tienen que ver con el uso digamos, de los pies de páginas, ¿no? Que es bastante importante. El Caballero Carmelo, que es digamos, un texto literario clásico, y Chimo, el Perro Calato, que es una de las obras que se han venido incorporando recientemente. Entonces, todas estas obras están en el marco, digamos, de la competencia, perdón, del currículo nacional, según el estándar. Y la siguiente. Bien, aquí encontramos que los textos además pueden servir de acuerdo a situaciones propias que se encuentra en la escuela. Por ejemplo, la necesidad de manejar las frustraciones. Ahí está la recomendación del sueño de Eduardo, que permite establecer la resiliencia en el deporte. En el caso de conectarnos con las raíces folclóricas, está Cóndor, Carlos Cóndor y también Malika, que está referido a la identidad andina. Y de otro lado está cómo fomentar la empatía y el cuidado. Ahí está justamente Pecu, está Rufo, para movilizar la responsabilidad hacia los animales. Y respecto a la dinámica familiares, ahí está una obra bien interesante, que es Querido Hijo, estamos en huelga. Es una obra súper interesante que motiva la lectura de los estudiantes y va desde la reflexión a través del humor. Bien, entonces tenemos esta parte, esperamos que esto pueda servir un poco para complementar en las asistencias técnicas que ustedes hagan en campo. Adelante. Gracias por la escucha. Muy bien, te agradecemos mucho, Rodrigo, muy claro e interesante este aspecto que nos describes. Bien, vamos a pasar ahora a trabajar con Luis Alberto Pérez Escobedo, quien estará viendo el tema de las láminas de matemática, ¿no? Y cómo estas
contribuyen también al desarrollo de las competencias matemáticas. Adelante, Lucho. Gracias, Mari. Muy buenas tardes a todos los colegas que nos acompañan en esta tarde. Pasamos, Manuelito. Entonces tenemos las láminas de matemática. Ahí podemos ver un aula donde se encuentran un grupo de estudiantes que están dialogando precisamente a raíz de estas láminas. ¿Qué es lo que queremos, no? Que lo que queremos es finalmente que el estudiante se conecte con estas láminas, no de una manera mecánica, no como un ejercicio post sesión de aprendizaje para reforzar, dice lo que hemos aprendido, sino más bien, y tampoco no solamente utilizarlo como motivación al inicio de la sesión, sino más bien aprovecharlo de manera transversal, aprovecharlo también como motivación, fuente principal, pero que garantice el desarrollo de las competencias a través de la movilización holística de las capacidades de cada una de ellas. Pasamos, Manuelito. Bien, aquí podemos ver nuevamente las láminas. Panorámicamente vamos a ver 4 láminas. La primera tiene que ver con construyendo nuestro tangram. La segunda tiene que ver con un juego que tiene que ver más bien con comparación, pero empecemos uno a uno para que el tiempo no nos gane. Construimos nuestro tangram. Desde la estrategia multigrado, desde lo simultáneo, todos los estudiantes en el aula, por ejemplo, si se trata de un aula unidocente donde tenemos estudiantes del primer al sexto grado de primaria o estudiantes en distintos niveles de la competencia, ¿verdad? Todos van a elaborar su tangram, ¿no? Y ahí tenemos en el lado izquierdo los pasos del 1 hasta el 8 para elaborar el tangram. O sea, es decir, no le damos las piezas del tangram, sino ellos lo van construyendo como parte de una estrategia para el desarrollo de la competencia forma, movimiento y localización. En el lado derecho, más bien, ahí podemos ver cómo el maestro paso a paso, mientras que el estudiante va, por ejemplo, realizando la actividad número 1, que consiste en trazar un cuadrado y recortarlo, ¿verdad? En el lado derecho podemos ver que de manera simultánea el maestro podría ir modelando y haciendo preguntas a los estudiantes según el nivel que le corresponde. Entonces, por ejemplo, para el nivel 3 yo le podría preguntar qué es un cuadrado. Para los chicos del nivel 4 le podríamos preguntar qué es un cuadrilátero de lados congruentes, que finalmente termina siendo el cuadrado, pero el tipo de pregunta ya tiene mayor nivel de complejidad porque además corresponde pues a este nivel de esta competencia. En el nivel 5 podríamos preguntarle qué es un polígono regular. Miren, ¿y cómo se benefician los estudiantes? Porque desde el estudiante que se encuentra en el nivel que podría estar en el nivel 2 o 3, qué sé yo, de la competencia, al escuchar el tipo de pregunta para sus otros compañeros de niveles superiores, ¿verdad? Él también podría ir ampliando su vocabulario, en este caso geométrico, y con ello estaría ampliando también, ¿verdad? Un poco esta capacidad que tiene que ver con el comunica. Entonces, mientras construye su Tangram, modela. Mientras construye su Tangram, comunica. Mientras construye su Tangram, usa estrategias. Mientras construye su Tangram, podría ir respondiendo preguntas de argumentación, podría ir argumentando por qué utiliza esa forma y no otra, etcétera. Y miren, si seguimos pasando en el nivel 2 ya va de alguna manera va a trazar una diagonal, pero el tipo de pregunta es, ¿qué representan las líneas punteadas? Por ejemplo, para el nivel 3, ¿verdad? Para el nivel 4, ¿qué es una diagonal? Para el nivel 5, ¿cuántas diagonales tiene el cuadrado? O sea, va construyendo sus piezas del tangram, pero paralelo a ello, se le va haciendo preguntas que tienen que ver básicamente con este lenguaje propio de la geometría, con este lenguaje propio de esta capacidad que tiene que ver con, comunica su comprensión justamente pues de estos términos geométricos que en un determinado momento pueden ser más bien bidimensionales, luego pueden ser tridimensionales, etcétera, pero que da pie a esta construcción o a este desarrollo de esta competencia de manera holística. Pasamos, Manuel, a la otra lámina. Bien, esta segunda lámina, de manera similar a la anterior,
con la diferencia que en este caso corresponde ya a la competencia resuelve problemas de cantidad. El título de esta actividad lúdica es Jugamos con los dados comparativos. Y como bien lo dice su nombre, de lo que se trata es que aquí el estudiante va a interactuar con situaciones problemáticas que tienen que ver con la comparación en sus 6 tipologías, en sus 6 tipos de comparación. Por ejemplo, miren, para el nivel 3 podemos ver tranquilamente que hay dos torres, ¿no? Y que tienen solamente una columna en cada lado. Y no sé si me pueden ayudar por el chat. ¿Qué, qué diferencia encuentran en el nivel 4 y en el nivel 5? O sea, es decir, lo común es que en todos los niveles hay torres. Lo común es que en todos los niveles hay dados. Lo común es que en todos los niveles hay botones para identificar a cada uno de los jugadores. Pero ¿cuál sería la diferencia? ¿Qué de diferente hay entre el nivel 3, nivel 4, nivel 5? Así visualmente nada más, mientras que sigo explicando, de repente en el chat alguien se atreve a escribir algo. No sé, en términos de las torres, en términos de la cantidad de dados, no sé si alguien... Ah, muy bien, cantidad de columnas, me dice Karina. Sí, efectivamente, eso significa que en el nivel 3 van a jugar solamente con una cifra, en el nivel 4 van a jugar con 2 cifras y en el nivel 5 van a jugar con 3 cifras. También me dice la cantidad del rango numérico, las columnas, los dados, efectivamente, en el nivel 3 juega con un solo dado, en el nivel 4 juega con 2 y en el nivel 5 juega con 3 dados. Muy bien, Mario. Habla también un poco de las barras. En el lado derecho vamos a encontrar que hay preguntas. Bueno, yo les explico rápidamente cómo funciona en todo caso el juego, aunque en las láminas están detalladas ahí las reglas del juego, pero consiste para jugar en parejas, cada jugador lanza el dado y según el número que indica el dado va a ir colocando la cantidad de fichas, ya sea en la columna A o ya sea en la columna B. Por ejemplo, si yo lanzo el dado y me sale 6, en la columna A colocaré 6 botones. Si mi contrincante lanza el dado y le sale 4, en la columna B colocará 4 botones. Y luego preguntaremos cuántos puntos hizo A, cuántos puntos hizo B, cuántos puntos más hizo A que B, cuántos puntos menos B que A, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos los tipos de preguntas que lo podemos ver tranquilamente en el lado derecho. Por ejemplo, miren, en el nivel 3 dice cuántas unidades obtuvo como puntaje el jugador A. Luego pregunta sobre el jugador B, luego pregunta sobre quién obtuvo el mayor puntaje, quién obtuvo el menor puntaje, cuántos puntos más obtuvo el ganador, cuántos puntos menos obtuvo el perdedor. Si el jugador A obtuvo 3 puntos y el B 2 puntos, cuántos puntos más que el jugador A, etcétera, etcétera, etcétera. Si seguimos bajando, por ejemplo, en el nivel 4, podemos ver que el nivel de preguntas no solo se limita a la cantidad del número numérica, sino también al tipo de pregunta que se le formula al estudiante, ¿no? Y además recordemos que en este caso también moviliza las 4 capacidades de esta competencia. El estudiante mientras va jugando, va traduciendo en su cuaderno las acciones que va realizando, va comunicando, va usando también sus propias estrategias para determinar cuánto más, cuánto menos, ¿verdad? Y va argumentando en la medida que, mientras que los estudiantes van jugando, de acuerdo al nivel que le corresponde, ¿verdad? El maestro va acompañando ese proceso y va haciendo preguntas y repreguntas según corresponda. Además, no nos olvidemos que en un aula multinivel, lo que nosotros tenemos que asegurar es que todos los estudiantes deben tener un punto de partida. Todo el mundo tiene derecho a aprender desde el nivel que le corresponde. Por ejemplo, si hay un estudiante que se encuentra en el nivel 2, pues iniciará su juego en el nivel 3, porque yo tengo que llevarlo a alcanzar ese nivel, ¿verdad? Independientemente del grado que se encuentre. Entonces, este juego también de alguna manera es potente en la medida que no discrimina a ningún tipo de estudiante. Yo estando en sexto grado, en quinto grado, teniendo 12 años o estando en el nivel que yo quiera, yo podría empezar a jugar con mis compañeros, ¿verdad? Desde el nivel 3 y conforme vamos superando, podemos ir trepando al nivel 4, al nivel 5, etcétera, etcétera. Muy bien, Mario, atender desde su nivel real de aprendizaje. Perfecto. Independientemente, ¿verdad?
de la edad, independientemente del grado, es que podríamos juntar a Rosita, que está en el nivel 3, aunque esté en sexto grado, con Mario, que está en el nivel 3 y está obviamente en segundo grado, etcétera, podrían jugar. Y entonces generamos un espacio, yo creo que muy interesante, muy lúdico, muy retador, ¿verdad? Donde cada estudiante de manera muy natural podría ir pasando de nivel en nivel y, ¿por qué no? Un estudiante de 7, 8 años podría alcanzar hasta el nivel 5, porque después de esto todavía se pueden desprender otras situaciones problemáticas. Pasamos, Manuel. Bien, y aquí tenemos un nuevo juego, una nueva actividad lúdica, es el correcamino de problemas. En realidad, ustedes pueden ver que este correcamino solamente tiene más de 60 cuadraditos. Aquí también, en este correcamino, pueden jugar en grupos de estudiantes heterogéneos en distintos niveles de aprendizaje. Es decir, en este mismo grupo yo podría juntar un niño que se encuentra en el nivel 3, otro que se encuentre en el nivel 4 y otro que esté transitando el nivel 5. ¿Ya? Podría formar grupos de 3, de 6, etcétera. ¿Por qué? Porque mire, el estudiante va a lanzar el dado y conforme va a lanzar el dado, por ejemplo, si el dado le dice 6, él va a partir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada vez que llega a un sector que está pintado de color amarillo, ahora cuando Manuel pase a la otra lámina lo vamos a ver, cada vez que llega a un sector que está pintado de color amarillo, obligatoriamente va a tener que coger una tarjeta amarilla y esa tarjeta amarilla contiene situaciones problemáticas del nivel 3. Si él responde correctamente, va a seguir jugando. Si no responde correctamente, le va a ceder el dado a su otro compañero. Y ustedes dirán, ¿y en qué momento juegan los de nivel 4 a los de nivel 5? Muy bien. Un estudiante de nivel 4 o nivel 5 también tiene la opción, la libertad de recorrer todo el caminito de manera secuencial desde el 1 hasta el 60. Sin embargo, si él llega al número 16, ahí tiene dos opciones: seguir de frente por la línea rosada, ¿verdad? Lo que nosotros le hemos llamado un puente, o seguir la ruta de la línea celeste o azul, que le hemos llamado un atajo. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque desde la atención multinivel, lo que se busca, por un lado, es desarrollar que el estudiante encuentre punto de partida desde el nivel real que le corresponde. Pero por otro lado, se fomenta la autonomía. El estudiante debe ser lo suficientemente autónomo para tomar decisiones. Y este juego lo que le lleva es a eso, porque yo estando en el número 16 y en el dado me sale número 3, entonces yo podría seguir de frente por el puente, ¿verdad? Que no tiene número, pero si yo caigo en el color rosado, al momento de coger una tarjeta, esa tarjeta va a ser del nivel 5, perdón, del nivel 4. Y por lo tanto me voy a enfrentar a una situación problemática de mayor demanda cognitiva. Pero si yo agarro el atajo, voy a encontrarme también con una tarjeta de color azul y esa tarjeta de color azul va a contener situaciones retadoras, problemáticas, pero de nivel 5. Con esto estamos invitando a que cualquier estudiante, independientemente del nivel que se encuentra, pueda atreverse a resolver situaciones problemáticas aún de niveles de complejidad mayor al que le corresponde. Y viceversa, un estudiante que está matriculado, digamos, en quinto o sexto grado, etcétera, él tranquilamente podría empezar de niveles anteriores y poco a poco atreverse también a alcanzar los niveles inmediatos superiores. Pasamos, Manuel. Miren, en esta lámina que les acaban de ver ustedes ahorita, aquí está un poco lo que se necesita. Ahí están las reglas del juego y ahí están las tarjetas que les estaba hablando. Bueno, ahí es a la inversa, ¿no? En la tarjeta amarilla, ahí están las situaciones problemáticas de nivel 3, en la tarjeta azul las del 4 y hay ejemplos del nivel 5. Además, cada maestro, de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, de acuerdo a la competencia que esté trabajando, de acuerdo a la experiencia de aprendizaje que él en ese momento esté vivenciando, experienciando con sus estudiantes, él podría adecuar estas tarjetas, ¿verdad?, a esas necesidades, a esas acciones o esos campos temáticos que está desarrollando. Bien, bien, Manuel, pasamos.
tenemos una última actividad lúdica, se llama jugando con los dados numéricos, y ustedes aquí pueden distinguir que este tablero numérico tiene tres colores: el rojo, el azul y amarillo. No sé si por el chat me queda todavía unos minutitos. Alguien podría decir por qué tendrán estos tres colores distintos. Vayan escribiendo mientras que de repente voy explicando. ¿Por qué tendrán estos tres colores distintos? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que qué es lo que busca? Porque este es un solo tablero numérico, que acá van a jugar en el mismo tablero, van a jugar todos los estudiantes. Pero ¿a qué corresponden estos colores? ¿A qué creen que se imaginan? A ver, ¿a qué se imaginan estos colores? ¿A qué responde? ¿Cuál es la necesidad de poner tres colores distintos? ¿Por qué todo el tablero no tiene un mismo? Ah, muy bien, Jenny, fantástico. Los niveles. Eso, para la atención multinivel, Elber, perfecto. Todo lo rojo, del 1 al 18, es para estudiantes de nivel 3. Porque en este juego, gracias, Daver, en este juego, ah, valga la redundancia, se usan tres dados. Lo que el estudiante tiene que hacer es lanzar los tres dados y con los números que obtiene, tiene que crear una operación cuyo resultado, ¿verdad?, numérico va a encontrar en el tablero. Y lo máximo que podría crear un estudiante del nivel 3 que suma y resta, ¿verdad? Al sumar los tres números en el dado, que le va a dar 6, 6, 6, es 18. Por eso es que este sector tiene desde el 1 hasta el 18, ¿verdad? Y más bien, si sumamos los números de la cuadrícula roja más los azules, llegamos hasta el 60. Es decir, un estudiante del nivel 4 jugaría desde el 1 hasta el 60. ¿Por qué? Porque él puede sumar, restar, multiplicar, etcétera. ¿Y por qué desde el 1 hasta el 216? Ese es para los estudiantes de nivel 5. El estudiante de nivel 5, igualito, con los tres dados, con el mismo tablero, él podría crear operaciones combinadas, ¿verdad? Hasta el 216, ¿no? Por ejemplo, 216, yo me imagino que tendría que salirle 666, 6 por 6, 36 por 6, 216. Y aquí, a partir de este juego, porque no se trata de juego por el juego, es qué situaciones problemáticas le podemos plantear, ¿no? Yo podría decir, por ejemplo, cómo lanzando los tres números de los dados, que máximo es hasta el 6, yo podría conformar el 180. ¿O qué operación tendría yo, por ejemplo, para conformar o formar el número 96? O el 32, o el 9, o el 12, etcétera. Entonces, otra vez estamos frente a un material donde los estudiantes pueden jugar de manera simultánea, de manera diferenciada, pueden jugar desde el nivel que les corresponde y sobre todo con libertad, autonomía, creatividad, ¿verdad? Que es lo que buscamos también desarrollar desde las distintas competencias. Entonces, pasamos a la última parte, Manuel. Y aquí tenemos, ¿verdad?, los materiales que necesitamos. Como ustedes pueden ver, son tres dados nada más, ¿verdad? Y ahí los botones de acuerdo a la cantidad de estudiantes que participan del juego. En el lado derecho tenemos las reglas, ahí tenemos un ejemplo también, ¿verdad? Y claro, lo que les señalaba es que como a partir de esto se pueden desprender distintas situaciones problemáticas producto de esta actividad lúdica, como un escenario que no solamente le genera placer al estudiante, sino que sobre todo le genera la gran oportunidad de aprender de manera divertida, creativa, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Ya seguramente va a haber otros espacios para experienciar vivencialmente ya con ustedes el uso de estos materiales. Gracias. Muy bien, agradecemos a Luis, muy clara también su ponencia. Ya hemos visto lo que se refiere a las láminas de comunicación, el Kiri Biblioteca, láminas de matemática, y ahora tenemos también cómo usar para el desarrollo de las competencias las láminas de personal social. Para eso vamos a tener a nuestro compañero Saúl Cabanillas. Bienvenido, Saúl. Muchas gracias, María Elena. Expreso mi cordial saludo a todos los colegas que que están en esta reunión. Entonces, igual que en matemática y láminas que promueven el desarrollo de actividades y situaciones, ¿no?, para la resolución de problemas y por ende el desarrollo de las competencias, también el 2025 se distribuyeron dentro del conjunto de láminas hay
7 láminas que permiten desarrollar las habilidades, las competencias del área de personal social. Entonces vamos a entrar a ver cada una de ellas así de una manera muy rápida, ¿no? Y nos vamos a centrar luego en una de ellas, en una lámina, para ver cómo podemos promover de forma diferenciada, ¿no? Con atención multinivel, una actividad para desarrollar las habilidades y desarrollar promover el desarrollo de una competencia de personal social. Entonces seguimos, Manuel, con la siguiente lámina. Entonces ahí justo tenemos una de las láminas que es entregado es todos podemos reciclar. Es la lámina 11, ¿no? Bueno, estas láminas tienen las características, ustedes los han visto seguro, ¿no? Como todas, en un lado el anverso tiene el planteamiento de la actividad y al reverso están todas las orientaciones de cómo se desarrollan las actividades planteadas y cómo se puede utilizar la lámina de tal forma que le sacamos un provecho en términos de aprendizaje que el docente previamente tiene que revisar. Entonces esta lámina todos podemos reciclar, permite desarrollar la competencia, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente y específicamente centrado en el aspecto, comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales y genera acciones para conservar el ambiente local y global, ¿no? Eso es entonces lo concerniente a esta lámina. Con esta lámina justo vamos a desarrollar o posteriormente voy a explicar cómo podría plantearse una actividad para la atención multinivel, por ejemplo, en un aula unidocente, ¿no? Tenemos la siguiente lámina, si pasamos, Manuel, ahí tenemos la lámina 12, que es aprendemos a manejar nuestras emociones, entonces ahí plantea un conjunto de actividades que los estudiantes pueden desarrollar. No voy a explicar mucho la actividad que está en la lámina, porque obviamente el maestro o nosotros, cualquiera de los especialistas, cogemos la lámina, vemos en el anverso toda la actividad o actividades que se plantean, ¿no? Y en la parte posterior tenemos las indicaciones de los materiales que tenemos que elaborar o contar para desarrollar la actividad y el procedimiento paso a paso que podemos seguir. En ese sentido, entonces, no creo que no nos podemos detener mucho en este aspecto de explicar en sí la lámina, sino de dar a conocer también qué competencias podemos desarrollar. Por decir, con esta lámina 12 podemos trabajar la competencia, construye su identidad en el aspecto específico de identificación y gestión de emociones, ¿no? Entonces ahí tienen los maestros, nuestros colegas, un recurso interesante para poder trabajar con los chicos en el aula y desarrollar las competencias en ellos. Vamos con la siguiente lámina, Manuel. Tenemos la lámina 13. Esta lámina tiene que ver con conocemos nuestra cultura y tradiciones. ¿Qué competencia podemos desarrollar con esta lámina? Precisamente la competencia construye su identidad en el aspecto de describe las prácticas culturales de su familia, comunidad y región. Claro, ahí va a encontrar obviamente prácticas culturales que no son las suyas, ¿no? Eh, que claro, por ejemplo, si un docente del ámbito andino quiere trabajar con esta lámina, claro, va a encontrar ahí, por ejemplo, imágenes que tienen que ver con la festividad de San Juan, con la alfombra de flores de Tarma, etcétera, ¿no? Entonces, pero sirve también para trabajar aspectos de la cultura de otros pueblos, de otras comunidades y también en forma complementaria podría ser la competencia de convivencia, ¿no? Entonces ahí tiene un recurso interesante. Avanzamos con la siguiente lámina. Tenemos la lámina 14, que trata de las instituciones de nuestra comunidad. Con esta lámina podemos trabajar y desarrollar la competencia
convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común, en el aspecto de que las instituciones, por decir, se han organizado en la sociedad para eh, organizar, valga la redundancia ahí, la convivencia de las personas y garantizar los derechos, ¿no? Velar por la seguridad de los ciudadanos. Por ejemplo, ahí tenemos la comisaría que busca que todos los ciudadanos, o sea, convivamos o tengamos un comportamiento, una conducta que no perjudique a los demás. La escuela con la finalidad de formar a las personas en su niñez para luego desempeñarse, la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, con esta lámina podemos muy bien trabajar este aspecto de la convivencia. Entonces, las instituciones nos ayudan a convivir de una forma organizada, buscando el bien común en todos los ciudadanos. Entonces, esos aprendizajes se puede trabajar con nuestros estudiantes y ahí vamos a encontrar en la parte posterior eh, una explicación de cómo se puede utilizar de mejor manera este recurso. Avanzamos a la siguiente diapositiva, entonces ahí tenemos la lámina 15, todos pertenecemos al Perú. Y claro, ahí podemos trabajar principalmente, aunque hay otras competencias también que podrían trabajarse de forma complementaria, ¿no? Pero creo en el primer orden está la competencia construye su identidad, y también construye interpretaciones históricas. Construye su identidad en el sentido de que dónde vivo yo, ¿no? Mi comunidad, a qué distrito, a qué provincia, a qué región pertenece. Entonces me ubica a mí como parte, ¿no? A la vez del Estado, de la nación peruana, pero con mi propia característica, pertenencia a un grupo familiar, comunal, ¿no? Y también en la competencia construye interpretaciones históricas de cómo su historia personal, ¿no? Se entrelaza con las historias de la identidad colectiva peruana. Avanzamos a la siguiente. Jugamos la ruta emocional, entonces trabajar el reconocimiento y gestión de emociones a partir de un juego, ¿no? Un juego interesante que a los chicos en su edad les encanta participar. Seguimos Manuel, y la última lámina que tenemos es eh, aprendemos juntos a tomar decisiones, ¿no? Cómo se elaboran ahí tarjetas, se juega con un dado y según lo que sale ahí reconocen las responsabilidades a quienes pertenecen y quienes la pueden realizar. Entonces, estas son las láminas que tenemos. Avanzamos, Manuel. Eh, Vamos un poquito a centrarnos en la lámina 11, donde dice todos podemos reciclar. Esta lámina permite trabajar acciones de reciclaje y aprovechamiento de recursos, en primer lugar en la escuela, pero a partir de ahí de trabajar en la escuela, esto de la problemática ambiental, ¿no? Mediante algunas actividades que desarrollen junto con el maestro, partiendo desde la lámina, se puede trascender al hogar y al entorno natural de la comunidad, ¿no? Y claro, ahí el enfoque es el ambiental, el respeto a toda forma de vida. Entonces, este es un recurso bastante interesante, pero ¿cómo lo trabajamos en el aula multigrado? Avanzamos a la siguiente lámina, Manuel. La competencia que se trabaja con esta lámina es gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, ¿no? Y bueno, a través de tres pilares. En primer lugar, los chicos tienen que comprender las relaciones entre los elementos naturales y sociales, es decir, los elementos naturales que están, por decir, el agua, las plantas, etcétera, etcétera, y los sociales ya lo que nosotros vamos generando, por decir ahí, los seres humanos en la convivencia, seguro que tenemos que desechar algunos recursos que son orgánicos, otros plásticos, vidrios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo comprendemos esa relación para que haya un equilibrio natural? Lo otro, maneja fuentes de información para comprender el ambiente, claro, el análisis de la información de la lámina misma, y lo otro genera acciones para conservar el ambiente. Y si nosotros nos damos cuenta, ¿no? Estos pilares no son más que las capacidades de la competencia. Entonces, ¿qué podemos abordar con este recurso? Seguimos a la siguiente lámina, Manuel.
¿Y cómo organizamos la actividad? Ahí puede ser un inicio con atención simultánea, ¿no? El tiempo es más allá, aquí es un sugerido, pero es el tiempo que el docente considere que puede abordar, ¿no? En un inicio, la atención simultánea, reunidos con todos, se puede trabajar en primer lugar los propósitos, motivación, saberes previos. Luego viene ya la atención del desarrollo, la atención diferenciada, donde se plantean retos diferenciados para cada uno de los ciclos y cerramos con la conclusión, la socialización, lo que planteamos el aprendizaje práctico a partir de haber trabajado con la lámina de la institución educativa. Avanzamos a la siguiente. Entonces ahí esta parte de la atención simultánea aprovechamos para la presentación de la lámina, ¿no? Algunas preguntas, generar el conflicto con los chicos y la meta o el propósito que queremos establecer con ellos. Y claro, ahí a partir de explicarle la lámina, ¿no? La organización puede ser en un semicírculo con todos para poder plantearnos ahí el reto y las actividades que queremos desarrollar. La siguiente lámina, Manolito. Bueno, esta es la organización. Entonces, ¿qué hacemos con tercer ciclo? Ellos pueden trabajar a partir de lo cotidiano, plantear el cuidado, acciones de cuidado en el aula, agrupar físicamente la basura, ¿no? En tachos puede ser tan igual como esté en la lámina, pero trabajarlo de forma práctica. Los de cuarto ciclo ya pueden hablar un poco más de las causas, ¿no? Y las acciones de reciclaje, los problemas, proponiendo soluciones e investigando un poco más qué tiene que ver esto con el reciclaje. Y quinto ciclo podría ser la gestión y argumentación, ya pensando más en proyectos, promoviendo acciones comunitarias y evaluando, ¿no? Analizando el impacto que genera el reciclaje o la conformación de brigadas. Seguimos con la siguiente lámina. Entonces ahí de forma práctica los chicos del tercer ciclo pueden, tan igual como está en la lámina, ven ellos tres tachos, entonces ellos también pueden con ese material, pueden ser cajas de cartón, lo que fuese, o más pequeños en forma simulada seguro, pero de forma concreta, trabajando cómo organizan para distribuir cada tipo de recursos, ya sea papel, vidrios, plástico u otros orgánicos eh, en el aula, ¿no? Luego, seguimos la siguiente lámina. Tenemos cómo trabajar con los chicos, promoviendo ya el reciclaje, con el análisis y la evaluación de impactos. Y seguimos con la otra, Manuel, la siguiente lámina, quinto ciclo sobre el liderazgo. Ahí proponerse hacer como un proyecto, ¿no? Para vigilar sobre el uso de los tachos en la escuela, formar la brigada, ambiental en la escuela o reciclar también con diferentes tipos, ¿no? Entonces ahí podemos hacer las actividades diferenciadas. Seguimos la siguiente ya para terminar. Entonces, ¿cómo evaluamos? Y ahí pasa por desde el quinto ciclo seguro en esta evaluación. Claro, estoy explicando de forma muy resumida lo que se puede trabajar. Ellos presentarán el plan de la brigada, cuarto ciclo, todo lo concerniente al proyecto de reciclaje y el tercer ciclo, la implementación de los tachos en su escuela. La siguiente, y vamos cerrando entonces también esto del reciclaje con diferentes fines para lo que a ellos pueda servirles, puedan utilizarlos. Entonces, esta lámina y otra se puede trabajar, la siguiente, Manuelito, con la finalidad de generar aprendizajes, primero en la institución educativa y luego ese saber que se traslade también a la casa, ¿no? Para replicar estas prácticas y también en la comunidad, de tal forma que el aprendizaje trasciende un poco más allá en el sentido práctico, ¿no? Entonces, de esta forma podemos utilizar estos interesantes recursos que nuestros colegas, los maestros, tienen en el aula y que nosotros como especialistas necesitamos conocer un poco para que nuestras visitas, cuando vamos, promovamos su uso, pero su uso pertinente, que se oriente al desarrollo de competencias y, claro, que no sea simplemente de transmitir los conocimientos que están ahí, sino un poco más retarlos. Perfecto. Entonces, cerramos aquí. Les agradezco su atención. Gracias a ti, Saúl.
Bueno, vamos a terminar esta parte de la explicación, del análisis y cómo podemos hacer uso de este material educativo tan valioso. En esta última parte vamos a dar la bienvenida a Rocío Solano, quien nos va a hablar sobre el módulo de ciencia y tecnología. Rocío, por favor. Buenas tardes, gracias. Gracias, María Elena. Buenas tardes a todos, estimados especialistas. Bienvenidos a nuestra jornada del día de hoy. Bien, vamos a iniciar compartiendo, por favor, un momentito. Por favor. Voy a compartir pantalla. Sí. Muy bien, vamos a dar inicio con la presentación de este material que tenemos en las escuelas multigrados, ¿sí? Son los CES de nuestro módulo de Ciencia y Tecnología. En estas circunstancias, miren, tenemos en total, podríamos decir, 8 tipos de set diferentes, ¿no? Desde lo que son el laboratorio básico, tenemos un set llamado tablero metálico, en el cual tenemos imágenes, figuras de animales, partes del cuerpo humano, tenemos el esqueleto humano también como maqueta, tenemos un set de hidroponía que vemos aquí a la derecha, tenemos aquí abajo el set de peso, volumen y medida, el torso humano, que también es una maqueta o modelo, nuestro simulador del ciclo del agua y nuestro juego de investigación, ¿sí? Nuestro juego de investigación. Estos sets, ¿sí? Fueron repartidos conformando un módulo. Los módulos en ese entonces, cuando fueron dotados, se llamaban módulos de ciencia y ambiente, fueron entregados a todas las escuelas a nivel nacional. Si bien es cierto, ya ha pasado un tiempo desde que se entregó estos materiales, hasta hoy en día se siguen encontrando nuevos. La mayoría de escuelas, ¿sí? Tienen los materiales sellados, ¿sí? Sin uso. Entonces, eso es lo que hemos encontrado en las visitas que hemos estado realizando de asistencia técnica. Hay escuelas que sí le han dado un buen uso, ¿no? Cuentan con algunos de esos materiales, pero la idea es aquí que todos podamos darle ese uso necesario justamente en el desarrollo de las competencias asociadas a esta área ciencia y tecnología. Es decir, que nuestros estudiantes tienen en la mano estos materiales para poder trabajar tanto desde la indagación, el explicar el mundo físico y también diseñar y construir soluciones. No es propio este material solamente para el trabajo de una competencia, pero vamos a mirar cómo funcionan por lo menos unos de ellos. ¿Cómo se usan estos materiales en las escuelas multigrado? De repente ustedes en sus visitas han podido identificar, han podido observar alguna sesión de aprendizaje enmarcada en el desarrollo de una competencia del área de ciencia y tecnología. ¿Los están usando los maestros estos materiales? Independientemente, vamos a ver si los tienen o no, ¿qué estamos encontrando en las escuelas? ¿Qué estamos encontrando en las escuelas con estos materiales? Y escuelas que sí tienen los materiales. ¿Los están movilizando? ¿Los están usando? ¿Qué podemos decir de estos materiales? Mari, ¿me ayudas con la lectura, por favor, del chat? Mari, ¿puedes ayudarme con la lectura, por favor? De repente nos están escribiendo los especialistas sobre cómo se usan estos materiales en las escuelas multigrado. Me dicen no, creo que no. ¿No los están usando? No. No en las visitas no he visto este material, mencionan. Pues bien, de repente, maestra Sabina, lo que podríamos hacer, sí, algunos, pero con otro propósito. Sí, también hay casos, y me ha tocado hacerlo, estos materiales se encuentran en los almacenes de las instituciones educativas. A veces no los tenemos, no los vemos a las manos, están guardados en la dirección, en sus almacenes, en otros lugares. Si bien es cierto, no los usan las escuelas, no solamente tiene que ver con no su uso, están guardadas, almacenadas, y he tenido experiencias que he encontrado este año material todavía sellado en sus bolsas y en sus tuppers. Entonces, hay que ir mirando, sí, claro, el de hidroponía lo que se ha pasado son las semillas y las soluciones hidropónicas, pero el resto de material sí nos puede servir para otras situaciones de aprendizaje, ¿sí? Entonces, ahí nosotros... ok. Entonces, ahí estamos recogiendo estas impresiones de ustedes, de sus visitas. Hay que hacer, lo primero que hay que hacer con estos materiales, hay que llegar a las escuelas y hacer que los directores saquen el material, nos enseñen cómo los tienen, dónde los tienen y los ubiquen en las aulas.
Ese es un primer trabajo para ir mirando y promover el uso de este material en las escuelas multigrado. ¿Y ustedes por qué creen que no se usan los materiales de estos módulos? ¿Por qué creen ustedes que no se usan? Así tengan poquitos materiales, tengan todos los sets completos. ¿Por qué no se usan los materiales de los módulos de ciencia y tecnología? Podemos responder en el chat. ¿Por qué creen que no se usan estos materiales de los módulos? Y ya hemos visto la diversidad de materiales que tenemos. Por falta de capacitación. Mm, Otros dicen que se están usando, pero que ya están bastante obsoletos o viejitos, ¿no? Y que algunos no conocen su manejo, los docentes sobre todo. Ok, gracias Marilena. Sí, puede ser que estén un poco de repente usados en el caso de los que han encontrado que están viejitos pero obsoletos, a menos que estén rotos, que estén malogrados. Estos materiales son atemporales, es decir, nos van a servir por un montón de tiempo, ¿sí? Entonces, creo que el común denominador en por qué no se usan estos materiales sí tiene que ver con el desconocimiento de su uso. Cada pieza, cada componente que conforman estos sets de los módulos tiene determinadas características y determinada funcionalidad. Entonces, si bien es cierto, hoy día vamos a abordar un pedacito de estos materiales, ¿sí? Hay que ir mirando que hay otras formas de poder que el docente pueda conocer cómo se usa. Y también las vamos a ver aquí. Tenemos una situación en el caso de la maestra Rita, ¿sí? Que la maestra sí intenta hacer experimentación, pero se enfrenta a limitaciones parecidas a las que ustedes han mencionado, ¿no? Tiene pocos materiales, desconoce el uso de los materiales, así como ustedes lo han mencionado, por eso es que ella no utiliza, por más que a ella le guste que los chicos hagan observación, hagan experimentación, cuando trabajan la indagación, no utiliza estos materiales a pesar de que los tiene en la escuela. Entonces, en la institución educativa, la docente Rita está orientando a sus estudiantes en la actividad que están realizando. Ellos están trabajando un experimento, ¿no? Están mezclando levadura, azúcar y agua tibia para demostrar cómo se relaciona la cantidad de azúcar con la producción de dióxido de carbono en la fermentación a través del siguiente dispositivo, ¿no? Tienen su botella de 1 litro, tienen 20 mililitros, un poquito más de esta mezcla que hemos leído, de levadura, azúcar y agua tibia, y su globo desinflado, ¿no? Lo que se espera es que al ocurrir la fermentación, ¿sí? Se libera un gas llamado dióxido de carbono. Lo que espera la maestra es que este gas, al ser liberado, pueda contenerse en el globo y hacer que éste se infle, ¿no? De esta manera los chicos van a poder ir relacionando, aunque no lo vean, la producción del gas con la fermentación. Pero ¿qué pasa con la experiencia que están realizando? Los globos no se inflan. Los estudiantes pierden interés al no observar los resultados esperados, no observan que pasa nada. Y el especialista de UGEL se encuentra visitando a la docente y le pregunta, ¿qué cree que ha sucedido? La docente explica que al ser la mezcla en muy poca cantidad, la producción de gas será mucho más lenta, lo que hace esperar mucho tiempo para ver los resultados o insuficiente, ¿sí? La cantidad de la producción de gas producida para lograr inflar los globos. Además explicó que no pudieron utilizar más mezcla porque eso es lo único que pudieron conseguir de estos insumos y no hay botellas más pequeñas. Si tú fueras el especialista, ¿qué recomendaciones podrías darle a la docente para que esta experimentación resultase como ellos esperaban, considerando esas limitaciones que tienen con la cantidad de insumos con los que cuentan y las características de los materiales que no se reemplazan? Es decir, con la botella. ¿Qué podríamos decirle al maestro considerando que también tenemos estos sets que conforman los módulos de ciencia y tecnología? Y vemos que la botella es muy grande, tienen poquita mezcla para poder hacer que funcione el experimento. ¿Qué podríamos decirle considerando todos estos aspectos dentro de lo que es el uso de materiales? ¿Qué recomendaciones podríamos darle al docente o a la docente Rita? ¿Qué recomendaciones podríamos darle? En el caso de que sus botellas son demasiado grandes, hay poca cantidad de mezcla, no van a poder conseguir más. ¿Qué cosa pueden reemplazar de tal manera que les ayude justamente a llevar a cabo y tengan los resultados esperados?
Acá nos dicen, Rocío, por ejemplo, cambiar la botella por otra más pequeña. Ya, muy bien. Bueno, no hay Si otra no hay respuesta, botellas no más sé, a ver. pequeñas, es las que han podido conseguir. ¿Qué más podríamos? Pero muy buena idea. ¿Qué más podemos A hacer? ver, escriban. Podemos ir escribiendo. ¿Sí? Recuerden que ustedes como especialistas tienen esta idea de estos materiales que se encuentran en las escuelas. Vamos a mirar qué les podemos decir a los docentes. Nadie Mientras más no dice nada. A ver, vamos avanzando entonces. Muy bien. Si los estudiantes tienen pocos insumos, entonces el cambio deberá ser en los recipientes. Los insumos ya no los vamos a conseguir. Pero estamos en la escuela, tenemos estos módulos. ¿Con qué material lo podríamos reemplazar? Les podríamos decir que usen una taza más pequeña, ¿no? Porque la botella era de 1 litro, un tubo de ensayo o que usen una botella de 7 litros, considerando los materiales que pertenecen a estos módulos. ¿Qué podríamos pedirle qué podríamos orientar a la docente que pueda ella utilizar en reemplazo de esas botellas de 1 litro? Y que le pueda ayudar, ¿no? A que realmente tengan los resultados esperados. No es que la mezcla esté mal, sino que la cantidad que hay justamente origina poquísima producción de dióxido de carbono, ¿no? Este gas que se espera sea atrapado por el globito. Rosy, si permites leerte, Sí. nos dice Magda Urbina, usar un tubo de ensayo. Margarita Alicia nos dice desde Arequipa, agregar un material inerte y de volumen conocido al fondo de la botella, como canicas, piedras limpias o arena, para reducir el espacio vacío. Esto obligará a que el gas generado desplazarse hacia arriba más rápido y con mayor presión hacia el globo. Otros nos dicen usar los tubos de ensayo, usar el tubo de ensayo, ya nos dijeron varios, la mayoría están diciendo eso, ¿no? Bueno, a Muy diferencia, bien. podemos sacudir la mezcla, nos dicen finalmente. Ya, muchas gracias. Sí, en este caso, las recomendaciones están bien, pero hay que entender una cosita. Cuando ya nosotros le metemos otro tipo de sustancias, ¿sí? Como han recomendado la arena o las bolitas, va a haber un impacto justamente entre esta mezcla que nosotros estamos trabajando, ¿no? Esta mezcla que al final va a ocurrir todo un cambio químico y puede verse alterada, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esto. Y sí, si bien es cierto, la mezcla la podemos agitar por la cantidad de 20 mililitros a la botella de litro, igual la producción de gas siempre va a ser mínima o tan lenta que esto podría hacer que tarde demasiado y los chicos pueden aburrirse, pueden cansarse y ya no continuar con los resultados. En esta situación, considerando estos materiales que tenemos en los módulos de ciencia y tecnología, vamos a utilizar nuestro tubo de ensayo. Ese tubo de ensayo vamos a poder utilizarlo para poder trabajarlo. ¿Y cómo creen que podríamos utilizar los tubos de ensayo en esta situación? ¿Qué utilidad le darían? ¿Cómo tendría que manejarlo la maestra? ¿Cómo podrían utilizarse estos tubos de ensayo? ¿Cómo creen? A ver, que podrían hacerle, van a tener que hacerle algo a los tubos de ensayo de tal manera que pueda la maestra utilizar y los chicos puedan seguir experimentando y obtener el resultado esperado, ¿no? Que los globos se lleguen a inflar. Nos dicen para hacer las mezclas. Karina nos dice, usaría el tubo para hacer las mezclas. Muy bien, maestra Karina, así es. Vamos a utilizar estos tubos de ensayo para hacer esas mezclas, ¿sí? Y no solamente para hacer las mezclas, sino también les vamos a poner ese globito y por la cantidad que tenemos de mezcla, el tamaño del tubo de ensayo, vamos a poder obtener justamente los resultados esperados, ¿sí? Los globos van a comenzar a inflarse y obviamente ahí, en relación a la experimentación que están realizando, vamos a poder obtener este tamaño de los globos que puedan crecer dependiendo de la producción de este gas. Entonces, hagamos que los maestros que tienen estos materiales puedan utilizarlos de una manera muy diversa, ¿sí? No solamente de repente esperando que si yo no tengo la capacitación, ya no voy a utilizar el material. Pueden utilizar para reemplazar otros materiales que ellos se encuentran justamente en diversas libros, textos, en el mismo internet que requiere el uso de cierto material. Entonces, vamos a hacer primero que los maestros puedan explorar, hacer que se acerquen al material, hagamos que saquen el material, que lo reconozcan. Y además, porque también el material, aparte de eso,
puede tener, también tiene un material adicional que le ayuda a orientar el trabajo de los estudiantes. ¿Qué otros usos tendrán los tubos de ensayo? Los tubos de ensayo tienen muchos otros usos, no solamente el hecho de poder mezclar. Los tubos de ensayo van a poder contener ciertas sustancias para la observación, nos van a ayudar en las mezclas que necesitemos hacer, nos van a ayudar a calentar e inclusive a enfriar ciertas sustancias que puedan formar parte de la experimentación. O sea, cada componente de estos módulos va a tener un uso versátil justamente en la experimentación, en la observación o en otra actividad práctica que puedan realizar, ¿no? Y en nuestra escuela, ¿dónde encontramos estos tubos de ensayo? Pues los encontramos formando parte de nuestro set de laboratorio básico. Este set de laboratorio básico tiene no solamente los tubos de ensayo, también tiene la rejilla de cerámica, tiene trípode, tiene el gotero, tiene pinzas para los tubos de ensayo y tiene el mechero. Incluso los tubos de ensayo tienen tapón, tienen también una gradilla donde colocarlo. Entonces, los set, en este caso, este set de laboratorio básico, también es un set que trae otros materiales que permiten justamente trabajar lo que es la experimentación. ¿Y ustedes cómo creen que se usan estos materiales? ¿Se usan de manera individual o en conjunto? ¿Cómo creen ustedes que se va a movilizar el uso de este material? Entonces, ¿cómo creemos que se puedan usar estos materiales? ¿Qué ideas tenemos en cómo movilizar estos materiales que forman parte del set en sí del laboratorio básico? ¿Cómo creemos que se puedan utilizar? Para ello, para tener una idea de cómo utilizar, porque estos materiales no se trabajan solamente de manera individual, así como hemos visto en el caso del tubo de ensayo, sino también se van a trabajar de manera integrada con otros materiales, ¿sí? Entonces, así es, maestra Rosa nos dice en conjunto, ya que depende del propósito de lo que tenga la docente. Así es, de manera colectiva, es decir, con todo el set, de manera individual. Y no solamente eso, también se puede trabajar articulando con otros materiales de los otros sets, ¿sí? Muy bien, vamos a mirar. Así es, el uso de pinzas, medidas y rejillas. El uso del material de los módulos va a necesitar que los maestros aprendan sobre algunas técnicas, por ejemplo, de cómo calentar, de cómo observar, cómo llenar el tubo de ensayo. Técnicas que van a tener que luego ellos enseñar a los estudiantes, porque lo que se espera es que sean los propios estudiantes los que seleccionen los materiales a utilizar sobre la indagación, cuando traten de formular explicaciones del mundo físico o cuando trabajen la competencia, diseña y construye soluciones tecnológicas. Entonces, vamos a ver este video cortito. A ver un ratito, por favor. Vamos a mirarlo, la técnica de cómo se trabaja. Montaje para calentar líquidos en un tubo de ensayo. Llene con agua la tercera parte de un tubo de ensayo y colóquelo en la gradilla. Encienda el mechero. Sujete con la pinza el tubo de ensayo y colóquelo en una posición inclinada en un ángulo de 45 grados sobre la llama y realice suaves movimientos. Cuando termine de calentar, coloque el tubo de ensayo en la gradilla. Apague el mechero. Muy bien, entonces hemos podido observar esta técnica, ¿no? Que si bien es cierto, es un poco de tiempo que pareciera, justamente nos sirve para poder utilizar de mejor manera el tubo de ensayo e incluso evitar estos errores, y ahí es donde vienen las medidas de seguridad. Entonces, nosotros podemos mirar qué actividades podemos realizar con estos materiales, pues podemos realizar experimentos exploratorios, son estos experimentos que se hace al inicio, ¿sí? Justamente de toda situación para detonar la curiosidad de los estudiantes.
podemos utilizarlos haciendo experimentos demostrativos, aquellos experimentos que nos sirven para ayudar a comprender un determinado fenómeno desde la información científica y los experimentos propios que se trabajan en la indagación científica a partir de la comprobación de las hipótesis. Entonces, los materiales del C de laboratorio básico son versátiles en función de lo que nosotros querramos trabajar con los estudiantes, ¿no? Aquí vemos a nuestros niños que puedan utilizar desde el uso de la gravilla, ¿no? Es un material que pueden utilizarlos desde nuestros pequeñitos de primer grado, obviamente considerando los riesgos que puedan implicar, sobre todo en este caso con el uso del mechero, ¿no? Hay materiales que los chiquitines todavía de primer y segundo grado van a tener un poco de dificultad y se recomienda que sea el maestro que manipule ese componente hasta que los niños puedan ir comprendiendo su uso, ¿no? Entonces, ¿puedo utilizar estos componentes en el C del desarrollo de las competencias? Claro que sí. ¿Por qué los podemos utilizar? Porque el hecho que los chicos puedan hacer el trabajo experimental justamente juega un papel importante en el desarrollo de las competencias. Tanto indaga, explica el mundo físico y diseña y construye. Aquí tenemos este set, puede ser utilizado desde el propósito que tiene el maestro para el desarrollo de cada competencia. El set puede ser utilizado de diferentes maneras. Pero Rocío, el set de laboratorio básico, ¿cómo me ayuda a mí en el diseño y construye soluciones tecnológicas? Pues cuando nosotros hablamos de diseñar y construir, no solamente es construir un objeto o un sistema, también hablamos de elaborar preparaciones. Y ahí, obviamente, este set de laboratorio básico es fundamental en el trabajo de estas preparaciones. Cuando podemos hacer un experimento demostrativo para comprender justamente estos conocimientos sobre la materia, la energía, la tierra, nos sirve también el C de laboratorio básico. Y obviamente cuando experimentamos para comprobar las hipótesis, también podemos utilizarlo en el desarrollo de la competencia indaga. Entonces, aquí tenemos todos estos sets que trabajamos nosotros, por ejemplo, el de laboratorio básico, el de hidroponía, tenemos el de peso, volumen y medida, el de juego de investigación. Son no únicos, pero sí los más pertinentes para poder trabajar lo que es la competencia indaga mediante métodos científicos. En el caso de la competencia explica el mundo físico, podemos utilizar también el laboratorio básico, pero tenemos además otro tipo de materiales como tablero metálico, ¿no? Tenemos maquetas o modelos sobre el esqueleto humano, podemos trabajar el C de hidroponía, el C de peso, volumen y medida, el torso humano, el simulador del ciclo del agua y el juego de investigación. ¿Por qué razón? Porque cada uno de estos sets nos permite o nos va a dar ayuda a que los chicos puedan llegar a comprender aquella información científica, ¿sí?, que necesitan utilizar para poder trabajar sobre los diferentes fenómenos. Entonces, hay que tener en cuenta qué es lo que se requiere que el estudiante trabaje en cada una de las competencias y de esta manera vamos relacionando el uso de los sets. Ahora, los sets no se trabajan solamente el set por el set. Los sets pueden también sacar los componentes que los estudiantes necesitan según el propósito que tengan, ¿sí? Ahora, los sets y su trabajo necesitan tener estas medidas de seguridad. ¿Por qué? Ya vimos, por ejemplo, el mechero. ¿Qué medidas de seguridad? Hay que enseñarle a los estudiantes, hay que acordar con ellos porque hay que evitar estos accidentes, ¿no? En el caso del laboratorio básico, cuando los chicos tengan que calentar directamente, tienen que usar siempre pinzas porque como es de vidrio, se calienta y se pueden quemar. ¿Qué más? Por ejemplo, cuando calienten, ¿no?, la boca del tubo de ensayo, tienen que guiarla hacia un lugar vacío, donde no haya nadie, porque de tanto calor, así sea que el agua hierva, puede salir disparada y puede quemar a los chicos, a los compañeros. Entonces, hay que nosotros considerar justamente que el uso de estos materiales de los módulos no solamente es usar, sino también hay que tener en cuenta las medidas de seguridad y por ende también la conservación, ¿sí? La conservación de estos componentes del C del laboratorio básico, así como los otros demás. No hay que almacenarlos en lugares húmedos, hay que evitar la fricción de las piezas, si es que se van a lavar, hay que secarlas,
no hay que guardarlas sucias, ¿no? Y hay que comprobar que no falte ningún componente, hay que hacer un inventario de los mismos. Esto no implica que si se rompe ya nosotros tenemos que pagarlo y tenemos que comprarlo, no es así. Tomamos una fotito se ha roto el material, lo tomamos una fotito, hacemos un informe a la escuela, a la dirección, y de esa manera garantizamos que se sepa qué ha sucedido con el material. Lo que no puede pasar es que no esté el material y no haya ni siquiera un informe o algo al respecto de que por qué ya no está. Este material no viene por sí solo. Viene además con un instructivo, ¿sí? Viene con fichas de investigación y viene con DVDs. DVDs que muestran cómo se usa el material y DVDs también que viene con juegos interactivos. En el instructivo vienen algunos modelos de actividades prácticas que ustedes pueden utilizar tanto para iniciar el desarrollo de las competencias como para trabajar al interior de la sesión de aprendizaje. Y las fichas de investigación, que son plastificadas, también tienen ciertas actividades que los chicos las pueden desarrollar si ya están enmarcados en ese trabajo del desarrollo de sus competencias, incluso también con el material. Estos instructivos, como les decía, tienen al interior actividades prácticas que pueden resultar como detonantes del trabajo de las competencias. Incluso también ahí está cómo es que van a utilizar el material. No es que solamente se les ha entregado el material y ya. Sí, también tienen un material como los instructivos y estas fichas de investigación que pueden servir para movilizar en los estudiantes de manera autónoma el desarrollo también de las competencias. Fichas que las pueden entregar, por ejemplo, un fin de semana y los estudiantes pueden trabajarlo, tanto en casa o también en el aula. Entonces, vemos que nuestro set de los módulos de ciencia y tecnología están conformados por los componentes instructivos, DVDs, fichas de investigación que en su conjunto orientan la práctica pedagógica del docente de aula. Hasta aquí, de repente, hemos llegado en este primer momento sobre el uso de los materiales de ciencia. Vamos a considerar otros espacios para poder más adelante continuar. Muchas gracias. Gracias, María Elena. El tiempo es muy corto y en realidad necesitaríamos mucho más tiempo para poder explicar, ¿no? Con tranquilidad. Pero bueno, entendemos, por el tiempo también ustedes, especialistas, también tienen otras actividades. Bueno, finalmente, colegas, veo que no hay ninguna pregunta en el chat, ¿no? Porque pensábamos que habían algunas para poder ir resolviendo, pero no encontramos ninguna pregunta en el chat. Les comuniqué temprano que por favor las vayan registrando. A modo de reflexión final de esta situación, de esta asistencia técnica, esta jornada pedagógica virtual, les podría decir de que los materiales educativos adquieren valor pedagógico, ojo, cuando son incorporados, ¿no? De manera intencionada en la planificación y en la mediación docente, de manera que se promueva el desarrollo de competencias, ¿no? Y atender la diversidad de aprendizajes presentes en el aula multigrado. Si no lo consideramos en la planificación, si no lo utilizamos como recursos para el desarrollo, proceso de aprendizaje, es como si no los utilizáramos, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Finalmente, yo les dejaría como tarea a ustedes la pregunta de qué orientaciones, ustedes desde su rol de especialista, qué orientaciones necesitamos fortalecer con los docentes para que los materiales educativos pasen de ser recursos disponibles a convertirse en herramientas que potencien el aprendizaje de todos los estudiantes, ¿no? Un poquito a la reflexión, cada uno lo puede ir pensando y ya habrá momento de poder compartir. Finalmente, colegas, vamos a tener un formulario, ya se le va a enviar el link. Manuel, no sé si le puedes compartir el link ahí, para que en este formulario ustedes puedan elaborar así de manera muy breve, sucinta, un listado de acciones pedagógicas para fortalecer la escuela multigrado inclusiva intercultural, elaborar un listado de acciones de cómo incorporar el material, este material educativo, ¿no?
en el trabajo con los docentes, ya sea en las visitas de aula, en las asistencias técnicas que les demos o en los talleres, ¿no? Cómo nosotros podemos promover algunas acciones para fomentar el uso de este material educativo. Se les va a entregar un link, ¿ya? No sé si Manuel ya lo está compartiendo, para que ustedes puedan completar. Se les va a dar 5 minutitos, ¿ya? Para que lo puedan hacer, solo 5 minutos. Ahí les ha compartido, ¿no? Listado de acciones pedagógicas a desarrollar en la asistencia técnica docente para promover la integración y el uso efectivo de los materiales, ¿no? Dicho en otras palabras, ¿ya? Ahí lo tienen en el chat copiado para que se oriente. Entramos al Google Form y ahí podemos completar. Les damos 5 minutos. Estimados especialistas, pueden poner 2 o 3 acciones, algo breve, pero por favor algo queremos ver en este Google y ya luego lo pueden complementar. Pero ahorita lo que podamos ahí, por favor, colocar, se les ha dado 5 minutitos y luego ya al final pueden completar la encuesta de opinión o de satisfacción, ¿ya? Ya con eso estaríamos terminando. Por ejemplo, por ahí ponen una idea de que cuando vayamos, dice, a las escuelas, podamos evidenciar de cerca, y si no lo han hecho, que saquen los materiales, ¿no? Que desempolven ahí los materiales que están guardados de ciencia, la biblioteca, algo funcional. Por ejemplo, esa es una de las acciones, ¿no? Otra, por ejemplo, podríamos hasta modelar con uno de los materiales, láminas, libros, cuentos, material de ciencia, ¿no? Alguna de las actividades o estrategias que estén desarrollando también, ¿no? Sí, estimados especialistas, me informan acá que por favor completen, pero como el tiempo queda corto, lo completen y si, o escriban algunas acciones si se desean completarlo, ¿ya? Porque ahí en el Google va a salir la relación, entonces para que le podamos hacer la entrega de los materiales, no solamente de la presentación, sino de otros materiales, ¿ya? Por favor. Y también la encuesta de opinión, ¿ya? Entonces, ahí la encuesta de opinión de satisfacción también es importante para nosotros. Estimados colegas, hasta aquí hemos llegado con el compromiso de que ustedes puedan seguir completando las acciones y lo puedan subir al Google Form. Igualmente, por favor, completar la encuesta de opinión. Hasta aquí nosotros nos despedimos, enviándoles un abrazo a la distancia, seguir esforzándose como lo hacen. Le mandamos de acá las mejores vibras, sabemos que tienen múltiples actividades, agradecerles por el esfuerzo que han hecho de estar aquí con nosotros. Bueno, hasta la próxima, muchas gracias. Y los pedimos a nombre de todos mis compañeros. Hasta luego. Gobierno del Perú.